Dios les bendiga, hermanos. Bendecida tarde. Confiando en las misericordias de Dios, hermanos, y agradeciendo todo lo que Él nos ha dado a lo largo de este día, podemos decir: Señor, tu voluntad ha sido buena, agradable y perfecta, tal cual lo dice tu palabra. Amén. Vamos a continuar entonces, hermanos, en esta tarde. Seamos todos bienvenidos. Tarde de predicación, nuestro culto vespertino. La Iglesia Cristiana Bautista Oreb de Salamanca, les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Seamos todos bienvenidos para participar de la exposición de la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Así que quiero invitarlos, hermanos, a inclinar su rostro. Vamos a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias te damos por concedernos nuevamente la oportunidad de estar en este lugar. Confiamos plenamente en que tú guiarás nuestro corazón hacia tu voluntad y que al estar reunidos, Señor, delante de ti como pueblo, reconociéndonos, Señor, en nuestra necesidad de ti, en nuestro anhelo de ti, Padre, en el hambre que tenemos de tu palabra, y sabiendo que tu Espíritu Santo ha preparado este mensaje para nosotros, te damos las gracias y rogamos que seas tú quien nos presida, quien nos dirija y nos pastoree, Señor. Así que tu palabra llegue a nuestros corazones, Padre, nos confronte, nos transforme y que tengamos tu imagen clara y precisa, Señor, para vivir como es digno de tu nombre, Señor. Así que gracias te damos por todo lo que tú nos has dado, Señor, y por reunirnos nuevamente en este lugar y de esta forma. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, vamos a continuar con nuestro recorrido en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, pero vamos a meditar ahora en el versículo 36 hasta el 46. Versículos 36 hasta el 46 del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Así que, pues vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer todos juntos, por favor. Bueno, vamos a ir alternando la lectura. ¿Sí me ayudas, hermano? Sí. Yo comienzo el versículo 36. Mi esposa nos ayuda en el versículo 37. Entonces, mis hermanos varones en casa, leemos versículo 36. Hermanas, por favor, versículo 37. Y llegamos así, de esta forma, a leer todos juntos la parte final, el versículo 46. Dice entonces así la Biblia: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, es dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien. La parte difícil, hermanos, de ser un seguidor del Señor es cuando nos relajamos de más. Hablábamos en la mañana, hermanos, de no relajar nuestra vida espiritual por ninguna circunstancia, por ninguna razón, por ninguna situación. No se trata, hermanos, de tomar todo, decir: Señor, ahí te va, es tuyo, y yo me quedo aquí de brazos cruzados esperando que todo salga bien. Porque si algo aprendimos en la mañana es que sí vamos a confiar en Dios plenamente,
pero que Dios espera que nosotros actuemos en rectitud. Aquí tenemos algo interesante, hermanos. Jesús había hablado con ellos durante esa última noche que celebraron la Pascua y donde Jesús impone un nuevo pacto que consiste en su persona, en su sacrificio, conmemorándolo a través de la cena del Señor y hablándole a lo que iba a ocurrir acerca de la traición de Judas, de la negación de Pedro. Pero, lo que ocurrió aquí, hermanos, es que salió con ellos, ¿se acuerdan? Cantaron un himno y salieron a Getsemaní, al Monte de los Olivos, y cuando llegaron es cuando ocurre esto. Y entonces Jesús, hermanos, expresa algo bien interesante. Dice el 36, llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús les dice a sus apóstoles, vamos. Terminamos la cena, salimos, entonaron un himno y salieron. De camino, hermanos, ocurre lo que le dice a Pedro acerca de su negación. Llegaron ahí y entonces les dice a sus discípulos, ya llegamos. Este es el lugar en el que voy a librar una batalla. Y la voy a librar de la forma más noble que pueda existir. El Señor Jesús iba a pasar tiempo. Él pasaba tiempo en oración, muchas horas en oración. Pero cuando había ocasiones en específico, hermanos, lo que hacía Jesús era decirle a sus apóstoles, adelántense, yo los voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque quiero orar. En este momento, hermanos, cuando Jesús sabe que al día siguiente iba a ser puesto en la cruz, el Señor Jesús hace que sus seguidores vayan con Él y que puedan experimentar visualmente lo que Jesús iba a pasar. Por lo menos Jesús quería enseñarles algo más allá de simplemente orar, sino de que realmente la oración pueda ser una en ese mismo espíritu. Y Jesús les dijo, ustedes van a estar aquí, yo voy a estar allá. ¿De qué se trata esta reunión? Oración. Oración. Había un problema que iban a pasar y que Jesús les había repetido en varias ocasiones. Así que el Señor aquí les dice, ¿qué procede antes de lo que pueda ocurrir? Oración. Oración. Conteste en su casa en voz alta, ¿qué día es nuestro culto de oración? Conteste en su casa, por favor. ¿A qué hora es el culto de oración? Ahora responda. Durante la pandemia, en su casa, con su computadora, con su celular, ¿a cuánta reunión de oración ha estado presente? Jesús les dice a sus discípulos, necesitamos la oración. Y mire que el que lo dice es Jesús, no lo dicen los apóstoles humanos, lo dice el Señor, Dios encarnado en Jesús. Si aún Jesús necesitó orar, hermanos, tenemos que entender que para nosotros es vital la oración. Y les puedo decir, hermanos, en experiencia propia, cómo alienta cuando alguien dice, estoy orando por ti. A veces ni siquiera sabemos quién, pero hay alguien ahí orando. Y hermanos, y esas oraciones son poderosas, son hermosas. Hablan del amor que se tiene entre hermanos. Y Jesús nos deja en claro que si Él tenía que pasar tiempo en oración, entonces nosotros necesitamos estar juntos y estar en oración. Después dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se acercó, ¿se acuerda?, a su círculo un poco más cercano, eran Juan, Santiago y Pedro. Estos hombres, hermanos, que habían tenido un poco de características. Pedro siempre, yo no te voy a negar, yo voy a morir contigo, ¿verdad? De ahí los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, los Boanerges que Jesús llamó, los hijos del trueno, que llevaron a su mamá, Señor, que mis hijos se sienten uno a tu izquierda y otro a tu derecha, ¿verdad? Los que dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías y consuma a todos estos? Esos especiales, con temperamentos. Jesús los acercó y les mostró qué había en su corazón. Y aquí dice, comenzó a entristecerse
y angustiarse en gran manera. Jesús estaba confiando en que ellos, por lo menos estos tres, tendrían un poco de empatía ante esa necesidad. Hermanos, Jesús no dejaba de ser hombre, no dejaba de ser Dios y sabía lo que iba a acontecer. Usted y yo, hermanos, estamos angustiados porque desconocemos el futuro. Tenemos angustia por un ser amado que está lejos porque no sabemos qué pueda ocurrir. Pero Jesús sí sabía que iba a ocurrir, así que su angustia era doblemente terrible. Porque iba a llegar un momento al día siguiente en que el Padre lo iba a dejar por culpa de usted y de mí. Porque en ese momento el Señor sabía que todos nuestros pecados serían echados en Él. Y Él era santo, era perfecto. ¿Cómo no iba a estar angustiado si iba a ir a la cruz como un malhechor por causa nuestra? Así que sí había aflicción en su corazón. Dice 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y aquí ya viene la indicación directa. Quedaos aquí y velad conmigo. Quiero. Ustedes son responsables de mi confianza. Estén cerca y estén orando. No se trataba, hermanos, de que tuvieran el ojo pelón toda la noche sin dormir. Jesús se refería a estar atentos, a estar vigilantes, a no dejar de orar, puesto que Jesús iba a orar. Quédense aquí, velen conmigo, cuento con ustedes, tengo confianza en ustedes. Hermanos, cuando entendemos de manera personal este pasaje, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sido esos tres? Y Jesús nos hubiera dicho, cuento contigo para que esta noche estés en oración. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos dormido. Porque no podemos juzgar a Pedro, a Juan y a Santiago por haberse quedado dormidos. Porque lo hemos hecho, hermanos. Porque aún en este 2020 nos hemos quedado dormidos. Porque aún en plena pandemia nos hemos quedado dormidos cuando deberíamos estar orando. Porque en este 2020 nos hemos quedado callados cuando podíamos compartir el Evangelio. Porque en este 2020, hermanos, hemos estado ausentes cuando la iglesia fue trasladada hasta nuestras casas a través de las redes sociales. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Oh, hermanos, de verdad que Jesús nos da una gran lección de sujeción a Dios. Muchos hermanos nos disgusta, nos duerme, no tenemos afinidad por la lectura de la Biblia, no tenemos tiempo para la oración, culto de oración, velada de oración. No animamos a nuestros niños a la escuela dominical o a los jóvenes a la reunión de jóvenes. Pero el Señor Jesús dice aquí, hay algo que yo quisiera, Señor, que pase de mí esta copa. Jesús no está diciendo, Señor, no quiero. Jesús no está diciendo, lo que viene no me gusta. Jesús está diciendo, va a haber dolor. Pero estoy dispuesto por amor al Padre. Tal vez tengamos que renunciar a muchas cosas como cristianos, sí. Pero no estamos perdiendo nada, hermanos. Cuando renunciamos a las cosas que nos gustan por amor a Dios, no estamos perdiendo nada. Grábese esto. Aquel que renuncia a sus placeres por amor a Dios y lealtad a Dios, nunca va a perder nada.
Y a veces creemos, hermanos, que ser cristiano consiste en perder amistades, perder todo lo que es posible, ¿verdad? Hasta el cristiano debe estar triste porque ¿cómo va a regocijarse? Si entendiéramos, hermanos, que nuestra comunión, vínculo y lazo fraterno con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, llena nuestro corazón de gozo y podemos, hermanos, poder decir, tener seguridad y confesar que hay gozo en nuestro corazón. No porque las cosas no duelan, hermanos. La vida es muy dura. Mientras estemos en la tierra vamos a experimentar dolor, sí. Sufrimiento, sí. Vamos a llorar tal vez. Pero el Señor sigue confiando en nosotros. Y Él ha depositado este llamado. Vengan conmigo, estén junto a mí y permanezcan en oración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La voluntad de Dios. Y Jesús les dice así en su oración, este es un diálogo ya entre Jesús y el Padre, diciendo, Señor, el plan que estuvo en el cielo y que hicimos allá, Dios Trino hablando acerca de cómo salvar al hombre, lo vamos a llevar a cabo. Y yo estoy dispuesto, aunque hay aflicción en mi corazón. Y entonces dice algo interesante. El 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, dice tristemente, durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No sé, hermano, cómo lo lea usted, el tono de su voz, pero yo encuentro en Jesús aquí palabras en esta pregunta. No es un reclamo, hermanos. Jesús no llegó y le dio una patada a Pedro y le dijo, párate, no estás orando. Se acercó a Pedro, lo levantó, le dijo, confiaba en ti para que estuvieras orando. Hermanos, hay tristeza. Si en el corazón de Jesús, por lo que iba a suceder, ya estaba afligido, voltea y ve a aquellos que se dicen sus seguidores, aquellos que se dicen sus amigos, en un momento en el que deben estar orando, los encuentra dormidos. Dios no está peleado con el descanso, hermano. Dios no está peleado con que usted tenga momentos de relajación. Hablábamos un día, ¿se acuerda? Que todos tenemos un día de descanso. Por lo regular los pastores tenemos el día lunes de descanso. Bueno, ya cada iglesia lo define. Pero aquí en la iglesia preguntábamos, a ver, pregúntele usted a su esposa cuándo es el día de descanso de la esposa. Se merece un día de descanso. Así que no es malo que descansemos. Problema es que realmente, hermanos, dispongamos nuestro criterio por encima de la voluntad de Dios. Tal vez estaban cansados, es probable que sí, la Biblia aquí nos revela que sí estaban pesados sus ojos de sueño, y por más que batallaron no podían, pero Jesús aún así les dice, no pudieron. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Jesús? 1 hora. No pudieron sostenerse en oración por 1 hora. No pudieron resistir. No quisieron. ¿Qué les pasó a mis seguidores? ¿Qué les pasó a los cristianos en el 2020? Estuvimos orando, hermanos, y Dios quiera que sí hayamos estado orando. Y le vuelve a decir, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu quiere, si no ustedes no estarían conmigo. Su espíritu tiene necesidad de mí, si no, no me hubieran seguido. Su espíritu quiere, si no, no estarían confiando en mí. Pero ¿sabes qué? Tu carne te llevó al cansancio, a la fatiga. Así que tenemos que aprender, hermanos, a ser buenos administradores para no ceder ante nada y quitar a Dios del primado en nuestra vida. Entonces sí es importante que entendamos, hermanos. Pero si usted y yo nos dormimos a la 1, 2 de la mañana y en la mañana nos levantamos tarde, nos levantamos temprano, carrereado por la alarma, ¿a qué horas oramos? ¿A qué hora leemos la Biblia?
si nosotros mismos no podemos tener una buena administración de nuestra vida. Jesús es bien claro acá y les dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vas a tener que tener una batalla, vas a librar un desafío en el que tú mismo vas a proveer una victoria, porque el espíritu, si quiere tu vida, tu esencia, va a buscar al Señor. Así que no te fíes de absolutamente nada, y le aclara, porque puedes entrar en tentación. Entonces, de esta forma es que no tenemos que dejar de orar, no tenemos que dejar, hermanos, la oración y la reunión como cosas, hermanos, secundarias. Porque la comunión con la que Jesús espera que estemos con Él, estemos junto a Él y estemos para Él, es en una actitud dispuesta a velar y orar. Otra vez, versículo 42, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vuelve a referirse a la voluntad perfecta de Dios por encima de lo que Él pueda anhelar en una condición de hombre. Si nosotros, hermanos, no entendemos que la voluntad de Dios va a estar por encima de nuestros planes, vamos a defender a capa y espada nuestro criterio, hermanos, y nuestro criterio es corto y es erróneo. Pero la palabra de Dios no. Así que no podemos confiar en nosotros, hermanos. ¿Cuántos errores hemos cometido en la vida? O sea, de verdad, ¿cuántas veces no hemos llorado por haber decidido mal? ¿Cuántas veces en la Biblia leemos que a Dios le salió mal algo? Y perdón, porque por ahí anda un líder diciendo con una cajita que el sacrificio de Cristo representó el más grande fracaso del Señor. Eso es una blasfemia, es una herejía, es una tontería. El plan del sacrificio del Señor en la cruz fue glorioso. Fue pensado desde el Génesis, hermanos, y se cumplió a la perfección. Así que no puedo fiarme en mis planes y en mi corta visión, sino en el plan poderoso de Dios. Y sí, la vida va a causar dolor. Y por esa razón es que debo confiar en Dios y mantenerme vigilante sin dejar de orar. Que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Versículo 23. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Regresó después de orar y los volvió a encontrar dormidos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y mire cómo aquí Jesús ya no hace absolutamente más. Él continúa con su comunión. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús dijo: ¿qué pasó con mis seguidores? ¿No quieres orar conmigo? ¿No quieres hablar conmigo? Entonces no te preocupes. Qué triste es esta parte, hermanos. El versículo 45 dice: vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. Es una forma directa de decirles: ya no se molesten. Hermanos, la oración que Jesús pedía que hicieran con Él no era para cambiar los planes, ni para que ellos estuvieran alertas con sus espadas, con sus machetes, con sus palos, para evitar que ocurriera, porque iba a ocurrir. Era para que no ocurriera lo que Él mismo les había dicho, para que estuvieran ahí en el versículo 33, en ese mismo capítulo, hace 8 días le decíamos, para que no se escandalizara, para que no hicieran alboroto, para que no les cayera de sorpresa lo que iba a ocurrir, sino que su corazón estuviera firme. Pero ellos estaban dormidos. Dormid ya, descansad. Y todavía les aclara: he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El plan de Dios se va a cumplir. Fíjense bien en esto, hermano, porque esto sí nos afecta a nosotros. El plan de Dios se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, porque es el plan de Dios.
pero nuestros planes jamás van a llegar a realizarse. Nuestros sueños jamás van a llegar a realizarse. Y nuestra vida jamás va a estar completa y plena lejos de Dios. Así que necesitamos acercarnos a Dios, porque nosotros somos los que necesitamos a Él. Por eso nos llamamos sus seguidores. Dios no nos está siguiendo. Él tiene el mundo en sus manos. Nosotros somos los que le seguimos a Él. Así que lo que el Maestro hizo, eso debemos procurar nosotros. Lo que el Maestro hizo, debemos procurar hacer. Y ¿sabe qué? Él oraba. Y era el hombre más ocupado del mundo en toda la historia de la humanidad. Y no dejaba de orar. Y no dejaba de cumplir la voluntad de Dios. Levantaos. Vamos. Se acerca el que me entrega. Sea que oren o no, amigos, el plan se va a cumplir. La parte triste, hermanos, es que cuando Jesús necesitaba, cuando Jesús quería, cuando Jesús dispuso que la compañía de sus amigos ayudaran a esa tristeza en su corazón, ellos se dejaron vencer por la distracción del sueño. No pongamos los ojos, hermanos, en otra cosa. Y seamos cuidadosos de nuestros tiempos, para que no pongamos ningún pretexto. ¿Hay oración? Pues vamos a orar. ¿Hay reunión domingo a las 6? Pues vamos a reunirnos. ¿Hay lectura bíblica entre semana? Vamos a leer. ¿Hay que darle compartir al mensaje? Vamos a compartir. Pero cuando empezamos a poner peros, es que así no me gusta, es que esto no es así, es que yo quisiera que... Bueno, espéreme. ¿Es su voluntad o la voluntad de Dios? Y recuerde algo que siempre hemos dicho en todas las iglesias, todos los pastores, ¿verdad? El culto, la adoración, se la damos a Él. Usted y yo somos parte de esa adoración. Así que seamos parte alegre y gozosa de ese plan de Dios. No distraigamos, no desmayemos, no decaigamos, no nos durmamos. Seamos fieles, vigilemos y no dejemos de orar. Así que, pues vamos a orar. Incline su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos por concedernos este tiempo también en la tarde. Y gracias, Padre, porque a pesar de nuestras conductas, Señor, y por qué no también nuestras debilidades como humanos, a pesar de eso, tu voluntad es hecha. Y tu voluntad es perfecta, y tu voluntad ha de realizarse, Señor. A veces es muy difícil para nosotros, en carne y hueso, aceptar o creer tu voluntad de esa forma. Pero si tu palabra lo dice, entonces lo creemos. Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia. Queremos aprender, Señor, a vivir en oración, a vivir en atención, Señor, en diligencia. Porque si algo, Señor, estás advirtiendo aquí, es que puede haber tentación. Puede haber oportunidad de fallar. Y si nosotros estamos durmiendo, caeremos fácilmente. Pero aquel que está de rodillas es difícil que caiga, Señor. Así que enséñanos a vivir de esa forma. En oración y vigilando. Para que no caigamos y no nos venza el sueño, Señor. Padre, este año ya se está terminando. Así que permítenos aprender todo lo que tú nos has enseñado a lo largo del 2020, Señor. Y algo que sí nos ha quedado en claro es que aun cuando en el mundo hay una crisis, Padre, mortal, tú sigues siendo bueno, Señor. Así que es preferible confiar en ti, Señor. Y aquí estamos.
reconocemos que tú eres el Señor, omnipotente Dios. Así que toma nuestras vidas y que sea tu voluntad en nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que estuvieron reunidos hoy. Y que tu bendición nos acompañe esta semana. Pero también que no desaprovechemos la oportunidad de darte la gloria con nuestros actos, con nuestra palabra, Señor, y continuando, manteniendo y sosteniendo nuestra vida en oración. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que sea una semana, pues una última semana del 2020 llena de bendiciones. Vayámonos, hermanos, ahora con esta mentalidad. Es importante que no dejemos de orar. Así que Dios le acompañe durante toda esta semana. Hermanos, recordemos que tenemos actividades. Las actividades normales de la iglesia y el culto, hermanos, especial el día jueves 31 a las 6 de la tarde, hermanos. Así que compartamos la información, invitemos a nuestros amigos, familias a participar de este culto de acción de gracias a nuestro Señor por este año que se está terminando. De ahí, hermanos, pues Dios les guarde, cuídese mucho, que Dios les bendiga.